¿Considera usted, consejero, un fracaso en su gestión la escasa cifra de personas retornadas dentro de la última convocatoria del Plan de Retorno de Talento? Gracias, presidente. Señoría, evidentemente los resultados obtenidos en la última convocatoria del Plan de Retorno del Talento no son los esperados. Se había hecho una estimación inicial y una dotación presupuestaria al efecto para tratar de conseguir ese retorno de 20 personas en el ámbito vinculado al desarrollo de actividades de I+D+I, con el objetivo de favorecer la carrera profesional de investigadores, impulsar el liderazgo de los recursos humanos involucrados en estas actividades de I+D+I, y el resultado obtenido no ha sido el previsto, que fueron finalmente 7 solicitudes, de las cuales 5 fueron desestimadas por no cumplir los criterios de la convocatoria o no cumplimentar adecuadamente los requisitos documentales de la misma, y finalmente fueron otorgados 2 de ellos. 2 de ellos le detallo. Uno es para la contratación de un doctorado en física aplicada para el desarrollo de un proyecto sobre materiales nanoestructurados en 3D para dispositivos termoeléctricos de alta eficiencia, y otra para un doctorado en químicas que realizará trabajos en una caracterización teórica de dispositivos de células solares de alta sensibilidad. Obviamente no son los resultados ni deseados ni esperados, sin únicamente significar que la dotación presupuestaria, como digo, había sido prevista para un mínimo de 20 investigadores y que finalmente la inversión comprometida, la aportación de fondos públicos comprometidos a este respecto, fue de 184.678,5 euros. Se han tratado de mejorar las condiciones de la convocatoria y, según parece, pues no se ha adecuado a las expectativas previstas. Sí, gracias, presidente. Consejero, este plan que ustedes han sacado, este plan de retorno de talento en su última convocatoria, supuestamente pretendía facilitar la contratación por cuenta ajena de personas retornadas, pero a las que solo podían acogerse, o al que solo podían acogerse titulados universitarios asturianos y asturianas que residan y estén trabajando en el extranjero. Creemos que eso discrimina a las personas con otras titulaciones, técnicos, relacionadas también con I+D+I, si es que nos vamos a ajustar al ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, así como a aquellas personas con titulación universitaria o no, que no se dediquen al sector del I+D+I. Y dentro de I+D+I ustedes se ajustan, he podido comprobarlo en la plataforma que tienen disponible para poder inscribirse en la página web de FICIT, a las prioridades temáticas de la RIS 3, prioridades que nosotros hemos cuestionado de forma repetida a lo largo de esta legislatura, y que hay un cuestionamiento sobre ellas en todo el sector, yo diría en todo el ecosistema de innovación en Asturias. Se discrimina, por tanto, a aquellas personas que, cumpliendo con el requisito de titulación y ámbito laboral, no se encuentren trabajando también en el momento de la convocatoria, cuyo contrato se firme fuera del plazo que establece la convocatoria, que sería del 1 de octubre al 31 de marzo de 2018 en el caso de la convocatoria pasada. Nos parece que sería posible ampliar el perfil de gente que pueda acogerse a este plan, porque no nos consta que exista, además, ninguna fuente oficial que nos diga la profesión de las personas que emigran o retornan o el nivel de estudios. Por lo tanto, pretender o creer que emigran tan solo las personas con mayor formación creo que sería un error. El hecho de que tan solo la Universidad de Oviedo, que por primera vez está incluida en esa convocatoria, haya presentado solicitudes a estas ayudas, debería hacerles reflexionar sobre la pertinencia de algunas características de estas ayudas, como por ejemplo también que solo pueden beneficiarse empresas de ese sector I+D+I. Algo que nos preocupa también y que hemos visto en ese plan es que para poder optar a las ayudas se obliga a que la persona retornada debe haber trabajado 2 de los últimos 4 años, lo que podría estar generando problemas de reincorporación o de incorporación a estas ayudas de mujeres después de reincorporarse al trabajo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en muchos países de nuestro entorno el permiso de maternidad llega a los 3 años. Por lo que, si alguno de los progenitores se ha beneficiado de estos permisos, le sería imposible acceder a estas ayudas. Ese detalle nos parece importante y que ustedes no lo han tenido en cuenta. Igualmente,
Quería comentarle también, una de las cosas que ustedes pedían eran certificados de afiliación y o cotización al sistema de la seguridad social del país de residencia, algo que también consideramos un error al establecer como requisito que la persona contratada se encuentre en situación de alta laboral en el país de residencia como trabajador por cuenta ajena. Consideramos que el motivo de encontrarse en situación de desempleo cuando se accede a un puesto de trabajo en Asturias no puede ser de ninguna manera un motivo por el que se desestime una ayuda. Y también hemos visto, por ejemplo, que ustedes piden un certificado de la oficina consular para acreditar ese periodo mínimo de residencia en el extranjero, que tampoco explicitan. Nos parece que en este caso es un error vincular la residencia a la inscripción consular, porque debido a leyes, como usted bien sabe, como la de exclusión sanitaria, las dificultades que encuentran las personas migrantes para poder ejercer su derecho al voto o el simple hecho de que todas las gestiones consulares deben realizarse de manera presencial, tiene como consecuencia que la mayor parte de los emigrantes españoles no se inscriban en los consulados, o al menos no lo hagan en el mismo momento en el que llegan, sino tiempo después. Creemos que ustedes podrían pedir otro tipo de documentación que acreditara el tiempo de residencia en esos países, como contratos laborales, contratos de alquiler, certificados de escolarización de hijos u otros documentos oficiales. Mire, el resumen de estos 3 años, desde que ustedes iniciaron o quisieron hacernos creer que ustedes se creían que el plan de retorno de talento era una buena medida y que no lo hacían simplemente guiados por peticiones que hacíamos desde esta Cámara y que, en concreto, nuestro grupo lleva reclamando desde el principio, el resultado ha sido pésimo. Su gestión ha sido pésima, la de su antecesor en el cargo y la suya propia, señor Pola, tengo que decirle. Mire, en 2016 hubo 0 solicitudes. En 2017 ustedes sacaron una convocatoria en el último momento en el año, se resolvió en 2018 y en esta convocatoria de 2018 volvemos a comernos un año, no sabemos si la sacarán a finales de este año y en qué condiciones. Ustedes esperaban atraer a 20 investigadores, solo consiguieron la vuelta de 2 profesionales vinculados a la I+D+I con tan solo 7 solicitudes, por otra parte. Por lo tanto, el resumen que hacemos después de 3 años es que ustedes han conseguido que vuelvan 2 personas. Es decir, de los 1.231 asturianos y asturianas retornados en 2017, pudieron acceder al plan de retorno de talento, a su plan de retorno de talento, 2 personas. El dato oficial de asturianos y asturianas inscritos en el exterior a 1 de enero de este año, de 2018, es de 131.757 asturianos, aunque podrían ser muchos más, ya que esa cifra no incluye, como bien sabe, a aquellas personas que no se hayan inscrito como residentes permanentes en un consulado. Parece que las leyendas urbanas, aquellas de las que hablaba despectivamente el señor Vicente Álvarez Areces, y que, por cierto, a mí me gustaría mostrarle una fotografía que veíamos en prensa este fin de semana, en la que teníamos de nuevo fotos que conocemos todos. Todos tenemos fotos como estas, donde tenemos borradas a personas que no viven en Asturias desde hace muchísimo tiempo, algunas por elección propia, claro, pero muchísimas de ellas porque han tenido que irse fuera al no encontrar un puesto de trabajo en Asturias, fuera de España y fuera de Asturias. Y aquí, en este mismo artículo y en otras noticias que hemos ido conociendo, incluso hoy mismo, seguimos conociendo datos que, desde luego, no invitan al optimismo en ningún caso. No hay un solo indicador que nos invite al optimismo, señor Pola. Mire, marchan más personas de las que retornan. El retorno tan solo es mayor en la inmigración de más de 65 años, mientras ustedes siguen perdiendo el tiempo dando vueltas a cómo definen un plan de retorno de talento, porque parecen desconocer qué personas son las que se han tenido que ir fuera y también cuál es el objetivo final de su plan de retorno de talento. Mire, sus datos son ridículos si los comparamos con la cifra de migrantes e incluso con la de personas retornadas. Ya se lo he dicho, marchan más de los que vuelven y los datos relativos a la población joven son especialmente alarmantes. 41.600 jóvenes de entre 16 y 35 años emigraron en la última década por falta de trabajo, 36.000 con destino a otras comunidades autónomas y 5.300 fuera de España. Esto lo dice un informe de Comisiones Obreras. Estos días venimos conociendo también, y se lo decía hace un momento, algunos datos que pintan un escenario todavía más desolador. En 2008 había 51.323 trabajadores de entre 18 y 25 años, cifra que cayó hasta los 24.928 en 2016, con un descenso en el salario medio anual en el mismo periodo de un 31,1%, situándose por encima de la media en España. Y cerca de 3.000 jóvenes buscan empleo anualmente
en otras comunidades autónomas. Ustedes se lo ponen difícil a los jóvenes y, en general, a todas las personas que quieren tener un proyecto de vida en Asturias. Ustedes se lo ponen difícil también desde su consejería, por ejemplo, con el problema actual de las conexiones aéreas. Se lo decía el otro día, ustedes expulsan a los jóvenes y no les dejan venir ni en vacaciones, a un precio razonable. No pueden venir ni siquiera a ver a sus familias y a pasar unos días aquí. Ustedes no los quieren aquí, es lo que están demostrando con sus políticas erráticas. Yo le pido que me diga qué van a hacer en la nueva convocatoria del Plan de Retorno de Talento, qué van a hacer con el excedente que ha quedado de este programa, por el cual solo han venido en esta convocatoria 2 personas, qué van a hacer a futuro, con quién más tienen que hablar. Está claro que no están hablando con los interlocutores suficientes, necesarios seguramente, pero no suficientes, y probablemente el foco tenga que ir por otro lado. Mire, yo creo que la gestión de su Gobierno con este plan ha sido pésima, y le voy a decir por qué. Yo creo que fundamentalmente por algo que le comentaba antes. Ustedes no se lo creen. Ustedes parchean con ideas de las que oyen, que creen que le revisten de cierto aire de modernidad, y cuando hablan de plan de retorno de talento lo ligan a la I+D+I porque creen que esto pues, les hace un lavado de cara. Ustedes no creen en una política de I+D+I, por lo tanto no pueden creer en un plan de retorno de talento en ese ámbito. Y si ustedes no están actuando en la línea adecuada, yo le pido que, por favor, reflexionen, debatan, discutan y amplíen el número de interlocutores a la hora de establecer las nuevas bases para este plan de retorno de talento, y les pido que no vuelvan a hacer el ridículo de nuevo el año que viene. Gracias. Gracias, presidente. Señoría. Bueno, a este respecto le tengo que indicar que, naturalmente, estamos en un proceso en el que admitimos propuestas y sugerencias, lo mismo que hemos hecho en la modificación de la convocatoria de 2016 respecto de la 2017, ¿no? Cualquier aportación será bien recibida a este respecto, y esperamos que esas aportaciones sean cursadas y serán tenidas en cuenta en un nuevo diseño que trataremos que se ajuste más a las expectativas, ¿no? Concretamente, en la modificación de la convocatoria de 2016 para 2017 hemos tenido en cuenta una revisión participativa. Hemos tenido en cuenta las aportaciones de la Federación Asturiana de Empresarios, de la Asociación Compromiso Asturias 21, de los centros tecnológicos, de la universidad, de la FICID, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quiero decir, de los principales agentes involucrados. No solamente se han tenido en cuenta en el diseño de la nueva convocatoria sus aportaciones, sino que además se han manejado, antes comentaba, sí tenemos una referencia al respecto de aquellas personas que desean regresar y que cumplan determinadas características. No olvidemos que la convocatoria se denomina Retorno del Talento. Efectivamente, se había preconfigurado, se había discriminado un determinado colectivo, retorno del talento, de personas que tengan determinadas capacidades, experiencias y vinculaciones en el ámbito de la I+D+I. Todas estas personas inscritas en las bases de datos, las que habían manifestado interés por parte de la universidad, de las empresas, de los distintos agentes consultados, fueron requeridas, fueron advertidas expresamente de esa convocatoria, y finalmente no se obtuvo respuesta por parte de las mismas. En el diseño de la nueva convocatoria de 2017 se introdujeron modificaciones tanto en lo que se refiere a la financiación. Fue una financiación dotada con 2,6 millones de euros, una apuesta importante, ¿no? Se cambió el régimen de ayudas, se cambió la definición de los conceptos de los beneficiarios, se ampliaron los posibles beneficiarios, se incrementaron las dotaciones económicas por contrato, se amplió el espectro de las actividades de I+D subvencionables, se modificaron los criterios de valoración tratando de centrarse en la adecuación del candidato, y naturalmente se produjo una adaptación a los nuevos criterios del procedimiento administrativo común. Hay que decir que no son los resultados esperados, pero se ha tratado de ajustar, oyendo a todas las partes involucradas y a todas aquellas que hayan querido participar, de ajustar las condiciones a las mismas. Decirle también que otras comunidades autónomas, como siempre estamos haciendo esas comparativas tan brillantes con otras comunidades autónomas, también han obtenido resultados quizás decepcionantes en esta materia, ¿no? En el retorno de talento vinculado a la I+D+I. Hemos examinado las convocatorias de regiones como Andalucía, como la Comunidad Valenciana,
como Castilla-La Mancha, como La Rioja. Hemos visto cómo también esas otras comunidades autónomas han obtenido resultados inferiores, sustancialmente inferiores a los esperados. La nueva convocatoria había mantenía la ayuda del 80% durante los 2 primeros años, con un máximo de 40.000 euros anuales. Se incorporaban 2 años más con un apoyo del 50%, con un máximo de 25.000 euros anuales. Se ampliaba el rango del contrato de 2 a 4 años. Todo ello fueron mejoras que se introdujeron en el ánimo de responder a las expectativas de captación de ese retorno de talento. En cualquier caso, como le digo, trataremos de incidir en una nueva adecuación, en una nueva modificación que responda a las expectativas. Algo hay incorporado y lo informaremos adecuadamente cuando se haga la presentación del plan, el nuevo Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación, que propone un programa de apoyo a la carrera investigadora que incluirá no solamente el retorno del talento, sino también la retención del talento vinculado a universidad, centros tecnológicos y la posible incorporación de la empresa. Es una mejora que, como digo, no es patrimonio exclusivo en el caso de Asturias, sino que también es necesario en el caso de del resto de comunidades autónomas. Y en ese sentido también cabría la posibilidad de, en lugar de hablar de retorno del talento, hablar de un plan de retorno. Usted me daba cifras, obviamente, de número de personas que no todas reúnen ni mucho menos el perfil que se había requerido como para definir retorno del talento. En este caso, se requerían unas condiciones de formación, de experiencia, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues naturalmente trataremos de que en las siguientes convocatorias, que sin duda se producirán, se incorporen esas mejoras que puedan adecuar la oferta a esa demanda esperada, en la firme convicción de que ello puede incidir de forma positiva en nuestro progreso económico y social.